En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Queridos hermanos, el Señor rico de misericordia, pues hoy nos quiere ayudar. Por eso que nos mande su Santo Espíritu para que este tema lo podamos vivir, lo podamos acoger y sea de provecho para cada uno de nosotros, para nuestras familias. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como todos los días, estén ustedes muy bien. Y si no están bien, pues por lo menos que intenten verlo por el lado bueno. Porque hoy el Señor nos va a regalar algo que, es decir, nosotros, si no lo vemos con fe, si no lo vemos por el lado bueno, lo veremos como una desgracia, como ha pasado para los judíos, como ha pasado para el pueblo de Israel. De este tema que hoy abordamos, la pobreza, hay mucho que decir. Hay un libro entero que hace el padre Raniero Cantalamessa, que habla del tema de la pobreza. Hay otro que habla de la castidad, hay otro que habla de la virginidad, y lo enfoca muy bien, pero lo enfoca muy bien sobre todo para el brazo. Algo detuvo la transmisión, dice que no se podía continuar, y ahí estamos de nuevo. Entonces decíamos, yo me he encontrado con pobres que pretenden, ¿por qué? Yo quiero para esto, me acuerdo uno allá en Italia, que decía, padre, yo necesito para el tren, voy para Nápoles, sí, pero yo no te puedo dar para el tren ahorita. ¿Y qué? ¿De verdad tenés hambre? ¿De verdad sos pobre? ¿Te puedo dar una bolsa de arroz, una bolsa de azúcar? No, yo no quiero comida, yo lo que quiero es el dinero para el tren y basta. Y entonces, ok, no tengo dinero, yo lo que te puedo dar es lo que hay en la parroquia ahí. Nosotros así, en una parroquia que estuvimos allá en Roma, así nos echamos a muchos pobres de la parroquia. ¿Por qué? Porque pretendían que la parroquia les subvencionara el dinero que ellos querían. No, es que lo que yo quiero es dinero. ¿No querés una bolsa de 5 libras de azúcar, una bolsa de frijoles, una bolsa de arroz, 2 kilos de pasta y un litro de aceite? No, no quiero. Yo lo que quiero es dinero. Bueno, entonces hay pobreza de pobreza. Entonces a eso es a lo que queremos llegar. A eso es lo que queremos llegar. A esa pobreza a la que Jesús llama bienaventurada. Bienaventurados los pobres, dice. Bienaventurado. Sí, bienaventurado. Bienaventurado. Y algunos decían, ¿y bienaventurado pero por qué? ¿Por qué voy a ser bienaventurado? Porque bienaventurado quiere ser feliz, quiere ser dichoso. Ustedes vayan a ver la película El violinista en el tejado y se van a dar cuenta el pobre ese ruso que se pone a cantarle al padre y a decirle, sí, ¿cómo has distribuido las cosas? El Señor no sabe nada de matemáticas. Y bueno, y hace una queja y un lamento, pero a pesar de su pobreza no maldice al Señor, porque como buen judío, los judíos no maldicen al Señor, porque hay que tener en cuenta una cosa, hay una interpretación de la pobreza, a pesar de que Israel considera la pobreza como un ideal espiritual, también ve en ella un mal menor que había que soportar. Miraba la riqueza como una recompensa que el Señor da. Entonces el Señor da una recompensa, y la recompensa que da bienes materiales, bienes con la familia, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor te recompensa. Y entonces, y el Señor te hace vivir en la pobreza, decíamos, para ellos como un mal menor. ¿Por qué? Porque ha sido perezoso, porque ha sido
te has portado mal. Recordemos el libro de Job, que tenía tanto, 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 y de repente se le muere el ganado, el terremoto le destruye sus casas, un huracán le mata a los hijos, etc. ¿Cómo va quedando? Va quedando consumido en una pobreza tal que todos le decían, pero ¿qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa con tu vida? Y ese Dios, pues ese Dios, el pobre Job, ha tenido que seguir orando y orar, orar, orar toda la noche, hasta que, decíamos, termina diciendo, ya no te conozco porque me contaban, ahora te conozco porque yo mismo he experimentado tu presencia. Y esto es importante que ustedes lo puedan captar, que todos lo podamos captar. ¿Por qué? Porque es decir, no queremos hablar ni darte una falsa esperanza al que me escucha y cree, bueno, ya el Padre me va a dar la solución para salir de mi pobreza. No, al contrario, te voy a decir que tú no eres pobre, tú no eres pobre. No sé, es decir, cómo calificar la pobreza, porque ya les decía, este padre de los que trabajaba con los hijos de la caridad, el brazo masculino, nos decía que los verdaderos pobres son aquellos adinerados. Imagínense qué contradicción. Tienen carro y todo, pobres, ¿sí? Pobres ricos, ¿eh? Porque tienen ese vacío en el alma. Y por eso el Señor, cuando viene, lo primero que nos dice en el sermón del monte, acuérdense que cuando digo el sermón del monte, me refiero o al Sinaí, el decálogo, o me refiero al sermón de la montaña, en el monte de la bienaventuranza, que hace Jesucristo. Y entonces lo primero que el Señor dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces, bienaventurado el pobre, porque tú puedes ser pobre, pero no es tuyo el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tu pobreza es un continuo dolor de cabeza para Dios, porque te quejas día y noche. En el día de todas las cosas que no puedes comprar y en la noche de todo lo que no pudiste pagar y tenés que pagar mañana. Y entonces que Dios se da cuenta que tu pobreza te está carcomiendo como un cáncer hasta llevarte ¿dónde? ¿Dónde te puede llevar? Pues donde va todo el mundo. Todo el mundo que se porta mal, todo el mundo que no cumplió los mandamientos, todo el mundo que no quiere nada con Dios. Si no quieres nada con Dios, ¿cómo te va a llevar Dios al paraíso? Pues te llevará al infierno. ¿Y qué? Pero padre, es decir, ya les contaba yo la anécdota de aquella señora que allá por la fuente de Trevi nos detuvo y nos preguntaba, ¿verdad que los que sufren aquí se van a ir al paraíso? Pues no, mi señora, le digo, hay algunos que sufren aquí y sufrirán allá, porque si no se convierten, van para el infierno. Así que sufrieron aquí y seguirán sufriendo en la otra vida. Entonces le dice la otra, escogimos al padre equivocado. Sí, escogieron al padre equivocado, porque yo no le podía dar la razón. No le puedo dar la razón de que el que sufre aquí, allá va a disfrutar. Pues no, si sufres aquí y no te conviertes y no cambias de vida, no entrarás al reino de los cielos. No entrarás para nada. Y por eso es que estamos hoy hablando de la pobreza. Porque, es decir, la experiencia enseña que miseria es a menudo consecuencia de la pereza o del desorden. También que la misma se convierte en ocasión de pecado.
Sí, en ocasión de pecado. ¿Eh? Porque la miseria, la pobreza te lleva a maldecir al Señor, a hablar mal de Dios, pecar con la boca, te lleva a robar, te lleva a, sí, a muchas otras cosas. ¿Eh? Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere decir, no es que la pobreza está ahí para que seamos malos. Va a haber justicia si tu pobreza es por causa de un desorden social. Sí, va a ser justicia, porque el Señor dice, el Señor protege al pobre, a la viuda y al huérfano, al extranjero. ¿Y por qué el pobre viene relacionado con el extranjero? Porque el extranjero se supone que viene de fuera, no trae casa, no trae ahí, es decir, como pasaba en tiempos del oeste, que iban con una carreta y llevaban ahí todas las sillas, la mesa. No, el extranjero va solo con su bolsita, ahí con su mochilita. Todos sus bienes van ahí. Y eso es todo lo que tiene. Esa es su casa, su dormitorio, su comedor, su todo. Y entonces por eso el Señor, el extranjero que ya es imagen de lo que sería el pobre, vivir en la pobreza. Entonces dice el Señor, habrá un duro castigo para el que trate mal a la viuda, al huérfano y al extranjero. Y entonces, estamos en el mes de las misiones. Y ayer hemos proclamado el Evangelio de que Jesús manda a 72 en misión. Y entonces, una de las misiones del Mesías será la de defender los derechos de los míseros y de los pobres. Y además de eso, no solamente defender los derechos de los pobres, sino que también enseñarnos a vivir en la pobreza. El Señor envía a los 72 y les dice, primero recen. Ya vamos a hablar estos días de la oración. ¿Por qué es necesaria la oración en este tiempo de misión? Este mes de misión. Vamos a hablar de la oración. Y entonces, recen al dueño de la mies. Y después vayan sin nada. Sin dinero, sin alforja, sin doble túnica, sin cambio de zapatos, sin nada. Vayan en la pobreza. Vayan en la pobreza. ¿Pero cómo? ¿Sí? Porque la primera etapa de la evangelización, la primera etapa de la misión será que miren a un pobre, como ha hecho el loco de Asís, o el pobre de Asís, o Francisco de Asís, como lo conocemos. Pero recuerden que Francisco de Asís tiene muchos otros nominativos, el pobre, el loco de Asís, el pobrecillo, etcétera. Pero este que nos va a poner delante de la pobreza, la hermana pobreza, no es porque él quiera o haya escogido ese modo de vida, no, es porque Dios le ha llamado. Dios le ha llamado, como a nosotros sacerdotes, a la religiosa, a los religiosos. Gracias a Dios el Concilio Vaticano II, ahora el Papa Francisco, está ayudándonos. Pero recuerden que, es decir, a los años 60, ustedes se encontraban con una iglesia opulente. Por eso viene la teología de la liberación, la teología de los pobres, etcétera, etcétera. Todo eso. ¿Por qué? Porque es decir, muchos, sobre todo en África, aquí en Latinoamérica, eran sacerdotes para ser ricos. Porque ya el sacerdote, es decir, es de un estatus medio alto. ¿Y por qué medio alto? Porque el padre tiene carro, el padre tiene televisor, el padre tiene teléfono, el padre tiene... En aquellos tiempos que no había. Hoy día no solamente tenemos carro, dice el Papa, sino que el mejor carro, el último modelo, ¿quién lo tiene? El párroco. El último teléfono que acaba de salir, ¿quién lo tiene? El párroco.
Entonces, ustedes se van a encontrar con esa crítica que se nos hace a la iglesia por eso, porque a nosotros Dios nos ha llamado, o nosotros que hemos dicho, sí, acepta vivir, sí, pobre, obediencia, sí, obediencia, castidad, sí, castidad. ¿Cuáles son los pecados más graves que cometemos o que hemos cometido o por los cuales se deja el sacerdocio? Pues se deja el sacerdocio, pues simple y sencillamente porque uno ha desobedecido al obispo, ha caído en problemas de la castidad y se ha enredado con el dinero. Por eso el Señor hoy nos viene a poner de frente ¿a qué? Pues a la pobreza, para que nos demos cuenta que la vida no está en el dinero, porque hay muchos que creen que sí, es decir, si yo saliera de la pobreza, es que si yo no fuera pobre, yo el COVID, yo la pandemia la aguantaría, ¿qué aguantarías? Ve a ver el Trump de Estados Unidos, a ver si ha aguantado algo. Ahí está pegando el grito al cielo y diciendo que termine esto y echándole culpa a los chinos y todo. Y como premio, pues ya está contaminado también. Ya salió positivo, él y su mujer. Y bueno, ¿y qué? Y eso lo va a hacer que sea pobre. Y eso lo va a hacer que deje de ser rico. Pues ya te decía, no se trata ni de riqueza material, ni de pobreza material. Se trata de algo importante, de algo importante. Dice, la oración y alma de los pobres de Yahvé. Ese es el grito de los pobres que se eleva hasta los oídos de Yahvé. El grito de los pobres. Entonces, volvemos a la oración. El grito de los pobres. Lo que pasa que hay muchos pobres que no gritan como pobres. Ya les decía yo el ejemplo con lo que me he encontrado en Roma y en algunos lugares aquí. Es decir, que hay pobres que llegan y porque tú tienes, estás obligado a darles. Pues no. Tú tienes porque has ahorrado, porque has trabajado, porque has tenido una vida de privaciones, por la razón que sea, porque te sacaste la lotería, ¿está bien? Te la sacaste, ¿y qué? Estás obligada a darme. ¿Por qué no me la saqué yo? ¿Por qué no la compro? Así de sencillo, así de matemático. Porque si yo la comprara, a lo mejor el Señor me daría algún premio a través de la lotería, igual que te lo ha dado a ti. Y entonces, por ahí vamos. Una vez decía un obispo allá en Nicaragua, no me acuerdo en qué diócesis, creo que Chontal, que se fueron dos familias a los Estados Unidos. Se fueron las dos familias con solo lo que tenían, con la única característica que una familia era pobre y la otra familia era de buenos recursos, adinerada, ahí en esa zona. Pero cuando llegaron ahí a los Estados Unidos, las dos familias eran dos familias sin nada, sin nada. Pero resulta que la familia pobre quedó esperando a que el gobierno resolviera ¿cómo se llama? El asilo, que les dieran de comer, que les dieran esto, que les dieran el otro, que sí, que nos den todo. ¿Tenía razón o no tenía razón? Pero sí, es decir, se quedaron esperando a lo que el gobierno quisiera. En cambio, el otro, que en ese pueblo eran de buenos recursos, ricos, comenzaron a trabajar en lo que encontraban. Recogían basura, iban a echar al reciclaje, ya les daban $5 por lo que habían recogido, ya le daban $10. Y al tiempo, los que habían sido ricos allá ya tenían casa, ya tenían trabajo, ya tenían todo arreglado. Y los que habían sido pobres seguían en la pobreza esperando que el gobierno les diera el famoso cheque de no sé qué cosa. Y entonces, ahí es donde vemos lo que dice la Escritura. Hay pobres, ¿por qué? Porque viven
en un estado de pecado, la pereza. Es decir, la pereza, la mala administración de lo que el Señor te ha dado. Yo he visto negocios, yo he visto lugares que, es decir, dinero les entra, es decir, debían de vivir como señores adinerados. Sin embargo, como son lugares de droga o de borrachera el Señor no bendice. Por eso el Señor ha enseñado al pueblo de Israel a bendecir la riqueza. ¿Y cómo se bendice la riqueza? Pues dice, cada 7 años hará descansar la tierra, cada 7 años darás el diezmo. Ya otro día hablaremos del diezmo, hoy no vamos a hablar del diezmo. A pesar de que el evangelio que vamos a leer ya nos va a tocar un poquito de eso, pero hoy no vamos a hablar de eso, de lo que se le da al Señor. Al Señor, fíjense bien lo que les estoy diciendo, no es ni al párroco, ni a los pobres, no, es a Dios. Entonces, ¿y por qué le damos eso a Dios? Ya vamos a ver más adelante, y lo vamos a poner con un ejemplo muy claro. ¿Para qué? Es decir, ¿por qué dar el diezmo? ¿Por qué dar las primicias? ¿Por qué darle al Señor? Y darle al Señor, ¿acaso Dios necesita? Claro, Dios no necesita, pero tú sí que necesitas. Yo necesito poner a Dios en primer lugar. Dios en primer lugar significa que Dios está por encima de cualquier riqueza. Y entonces, ¿qué pasa si Dios está por encima de cualquier riqueza? Que para mí la riqueza es nada. Y entonces ya una oración en pobreza, una oración del pobre, que ya decíamos, Jacob, cuando tuvo tanto, venía con su mujer, con sus hijos, ¿qué pasó? Llegó al valle de Jaboc, pasó sus mujeres, pasaron sus hijos, pasaron sus bienes, mandó regalo y todo. Y entonces Jacob quedó solo. Porque es necesario que estar solo, estar libre. Jacob quedó solo. El Señor manda a evangelizar en la pobreza. ¿Por qué? Porque quiere que estemos solos, no que vayamos apoyados en. Y entonces, ¿qué? Llego ahí, encuentro un indigente y dice, que estoy aquí abandonado del Señor. Sí, cómo no, aquí ando un dinerito, tome, váyase a comprar unos frijolitos y ahí hace para usted y hace para mí. Pues no, el Señor, llegas ahí, te encuentras un pobre, ¿y qué es lo que le vas a dar? Le vas a dar lo que llevas a Dios, llevas el anuncio, la buena noticia. Esa es mi misión y la misión de la iglesia, llevar a Jesucristo. Sí, pero con Jesucristo no se les va a llenar el estómago. ¿Pero qué? ¿Estamos hablando de un Dios que provee o que no provee? Si tiene al que tiene la llave de todo, ¿qué hizo la gente con Jesús allá en el desierto? Pues lo siguieron. Y después de varios días dicen los apóstoles, pues mandémoslo ya a su casa porque ya esta gente, no, démosle de comer. Denle de comer, le dice a los apóstoles. Después de que han escuchado la predicación, después de que han escuchado la buena noticia, ahora sí, el Señor dice, ahora sí te voy a dar de comer. ¿Y dónde vamos a encontrar tanto pan para tanta gente? ¿Dónde, Señor? Enséñeme lo que trae. Fíjense cómo el Señor siempre te va a sorprender. Y te va a sorprender porque Él nunca va a hacer un milagro sin tu voluntad. Y hoy que estás en tu casa y estás, sí, Padre, pero es que yo he puesto la fe en Dios y a mí Dios todavía no me llega nada. Yo he puesto la fe en Dios y Dios todavía ni un tamalito, ni un pollito, aunque sea tiernito, aunque sea en huevo, aunque sea sin nacer, porque ya pongo a cocer esos huevitos y ya me quitan el hambre. Pues sí, es decir, Dios guarda que Dios no es un miserable. Pero muchas veces nosotros nos acercamos a Él
con las manos ocupadas. ¿eh? Como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando, porque detrás tenés un mazo, porque tenés las manos manchadas. Y entonces, ¿qué significa la pobreza, Señor? Mira, no tengo nada, no tengo nada, estoy sin nada, tengo las manos limpias, vacías. Porque cuando el Señor llama y no llama porque, bueno, que venga aquel porque es pobre, aquel porque es rico, aquel porque... No, el Señor llama y basta. Y después lo confirma enviándote a una misión. Y cuando sí, eso sí, cuando te envía la misión, Él quiere que vayas en pobreza. Como decía un padre biblista ya de Roma, padre Tosato. Un día vamos a hablar de esa carta encíclica, la veridad del esplendor, el esplendor de la verdad. Con esta carta el Papa ha hecho lo mismo que hizo Jesús, creer que hay una moral doble, una moral para los normales y una para los superapóstoles, aquellos que pueden entrar en la pobreza. Pues no, no se trata de ser superapóstol, se trata simple y sencillamente de cumplir los mandamientos. Cumplir los mandamientos. ¿Y cuáles mandamientos? El decálogo. El decálogo. Y ahí no se trata de que si no lo haces, Dios te castiga. No, no y no. Se trata de que haz esto y tendrás vida eterna. Pon a Dios como el primero, pon a Dios como el único y tendrás vida eterna. Sí, pero yo voy a tener mis ahorritos aquí por si acaso Dios me falla. ¿Y entonces qué? No habló claro el Señor. No habló claro, ¿por qué? Porque tú no eres un verdadero pobre. Cuando descubras tu pobreza, entonces cuando de verdad seas pobre, entonces sí que vas a decir, ahora no tengo nada que perder. No tengo nada que perder, como la viuda que llega ahí donde están todos echando su diezmo. Y entonces la viuda no echó el diezmo, echó todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Dios se hubiera contentado con el diezmo, porque esta viuda está dando ejemplo. A ella le dieron 2 monedas, Dios dio 2 centavos, es que el diezmo es lo que tiene que dar, lo que todos echan. Por eso les digo, un día más adelante vamos a hablar, pero con más calma del diezmo, para que, es decir, nos quede como algo, un recurso espiritual, no como una norma. El padre ya está pidiendo dinero, ya quieren el diezmo para la parroquia. No, 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 no. No te estamos pidiendo nada para la parroquia. Simple y sencillamente queremos que sean libres de muchas ataduras. Y una de las ataduras más grandes que tenemos todos es el dinero. Por eso el Señor nos invita a seguirlo en la pobreza, como Él, que se presenta pobre para nosotros. Y entonces se presenta pobre, ¿qué quiere decir? Humilde, como a un niño. Un niño no tiene nada. Y entonces, ¿qué es lo que le queda? Pues esperar de su padre, confiar en su padre, porque su papá lo tiene todo, su papá le da todo, su papá es todo para él. Bueno, vamos a poner un evangelio antes de que se nos haga más a la carrera. Y entonces decíamos, hoy vamos a leer un evangelio que tal vez no es un pobre el que se nos presenta, no es un pobre el que le voy a presentar, sino que le voy a presentar un rico, pero un rico que ha comprendido, que comprende lo que significa tener a Jesús presente con él. Dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 19, entró Jesús en Jericó y cruzaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Fíjense lo que dice el Evangelio, jefe de publicanos y rico. O sea, era ladrón y era rico. Aquí podríamos decir, era un... Mejor no lo digo porque si no después...
me pueden acusar que estoy haciendo política. Bueno, trataban de ver quién era Jesús. El Zaqueo trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar los que estaban perdidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, a casa de Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación a tu casa, porque Zaqueo eres tú, y Zaqueo soy yo. Tal vez tú no te consideras un ladrón, tal vez tú no te consideras rico, tal vez tú no te consideras alguien que está buscando a Jesucristo, pero sí te digo yo una cosa: tú estás sobre tu tumba, porque eso sí, el Evangelio dice: Zaqueo era de pequeña estatura y se subió a un sicómoro. ¿Y por qué no hay más gente en ese árbol, en el sicómoro? Te lo voy a explicar yo. Porque el sicómoro es un árbol exclusivo para hacer ataúdes. Y la misma superstición de la gente hace que no se suben a ese árbol. Porque subirse a ese árbol es como que tú todos los días estuvieras esperando la muerte y duermes en un ataúd. ¿Quién de ustedes se le ocurre dormir en un ataúd todos los días? Es que si acaso muero, que solo sirve la tapa. Pues no, hermano mío, no es cierto. Aunque estés ya al final, aunque estés, como decíamos el otro día, aquí están haciendo unos tamales para este fin de semana, para ver si pagamos la luz a puros tamales. Y entonces estaba la señora haciendo tamales y el viejillo que estaba muriendo sintió el olor a tamales y se va, que quiere comerse un tamal, y dice: va para la cama, que usted está enfermo y se está muriendo. Y esos tamales son para su vela. Así que no abre ninguno, hasta que usted se muera se abre el primer tamal. Bueno, nos pasa como ese pobre viejillo, que ni los tamales de su vela podía probar porque tenía que morirse. Y entonces así, este Zaqueo, que eres tú y soy yo, estamos parados en nuestra árbol de la muerte. El árbol de la muerte, el sicómoro. ¿Y cuál es ese árbol de la muerte? Pues tus juicios a Dios, tus maldiciones a Dios, tu no estar bien con Dios, porque sí, contigo se equivocó. Tú querías haber sido un poquito más gordita, te hizo flaca. Querías haber sido más inteligente, te hizo corto de mente. Querías haber sido menos inteligente y te hizo que pensaras mucho y tienes tantas neuronas que siempre sabes más que todos los profesores, pero el problema es que te aplazan, porque uno no puede saber más que el profesor. Y entonces ¿qué? No hay religión aquí, entonces ¿cómo vamos a vivir? No se puede vivir en este mundo. Pues yo no te estoy diciendo que no se puede vivir en este mundo. Te estoy diciendo que estás parado sobre un árbol de la muerte, sobre algo que te lleva solo a la destrucción, tu autodestrucción. Fíjense que todavía no he hablado de otras cosas, como la droga, como el alcohol, como los actos impuros, etcétera, el no cumplir los mandamientos. O sea, nosotros muchas veces queremos que Dios nos ayude, pero sin salir, sin bajar de ese árbol. Queremos seguir ahí, estacionados ahí para el resto de la vida, fornicando, robando, chupando y haciendo de todo, dándole la vuelta a la mujer. ¿Y qué? Zaqueo, baja de ese árbol. Digamos, Zaqueo somos tú y yo.
Zaqueo, baja de ese árbol. El árbol que te tiene engañado. Te tiene engañado que sí, que vas a ser rico. Zaqueo era rico, no tenía que esperar. Porque además de ser rico, era jefe de publicano. O sea que él podía quedarse en su casa sin trabajar y aquellos que le llevaran, todos que le llevaran la coima, que le llevaran la parte que le correspondía, y suficiente con eso. Pero sin embargo, ¿qué hace Zaqueo en la presencia de Jesús? Le dice, Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Pero Zaqueo, ¿quién te está diciendo que des dinero a los pobres? ¿Quién te está pidiendo plata para los pobres? Pues simple y sencillamente ese encuentro con Cristo, eso, es decir, el encuentro del amado con el ser que experimenta el amor, hace que se mueva algo dentro de la persona de Zaqueo. Y entonces, que el Señor comience a hacer la obra en ti y en mí, pues se nota en que cuando estás con Cristo, ya te decía, hablaremos del diezmo, sí, hablaremos del diezmo, pero no ahorita. Sin embargo, Zaqueo ya nos da una lección. Me encontré con Cristo. Cristo me ha hecho bajar del árbol. Ya no estoy plantado ahí, buscando la vida desde el árbol de la muerte. Sí, ya no estoy desde ese árbol, desde la muerte, desde mi muerte, queriendo ver a la vida, como decíamos, así como Zaqueo. Fíjense que todas las imágenes que nos aparecen en el Evangelio son características. Zaqueo está buscando la vida desde su árbol de la muerte. En el Evangelio de Juan, Nicodemo está buscando la luz desde la oscuridad. Va en la noche a buscar a Cristo. Jesús es nuestra luz. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Que sacarlo de la noche. ¿Qué es lo que hace Jesús con Zaqueo? Contigo y conmigo. Sacarnos de la muerte. Baja del árbol. Baja del árbol. Y entonces hoy el Señor viene a decirte eso. Baja de esa nube. Baja de ese engaño en que estás engañado, porque a Dios te ha hecho más miserable, te ha hecho el más pobre, te ha hecho... Yo le voy a decir una cosa, yo he mirado muchísimos pobres aquí en Costa Rica, pero de verdad, ninguno de verdad pobre como los que decía aquel sacerdote allá, que se morían porque no tenían un vaso de agua. ¿Habrá algún muerto de deshidratación en Costa Rica? Es decir, con tanta pobreza que hay. No sé, tal vez. Deberíamos ir a la Carpio a ver si la gente muere porque no tiene un vaso de agua, o porque no tiene un plato de frijoles, o porque no tienen un plato de arroz. En cambio, el Señor, a pesar de que nos ha dado una vida media, sí, es cierto, no tenemos carro, no tenemos televisor, no tenemos celular último modelo, pero tienes un celular, pero tienes una casa, pero estás viviendo. El problema es que no te das cuenta que para ese estatus de vida que te exiges, ustedes mismos, tu familia, ha hecho que tus padres y tu madre se metan en una deuda grandísima y ya le deben 10, 20, 30, 40, 50, 60 millones a la banca de Costa Rica. ¿Y qué? Y es culpa de la banca que tus padres no tengan cabeza por estarte dando gusto. Ay, es que mi hija quiere el celular aquel. Ay, es que mi hijo quiere un carro. Ay, es que mi hijo entró a la universidad y ahí en la universidad son muchas las exigencias que hay. Sí, hermano mío. En tiempo de Jesús también eran muchas las exigencias que había. Sin embargo, Jesús hoy dice, baja del árbol. Baja de esa nube. Porque esa es una nube negra, una nube de muerte. Y entonces hoy el Señor te quiere enseñar a ser un verdadero pobre. Porque el verdadero pobre no es el que no tiene comida, ya decíamos, con la experiencia misionera de los hermanos de la caridad de Calcuta.
porque la misión es cierto, nos lleva a los pobres, ¿eh? A los pobres, es a los primeros que llega Jesús. Miren, la primera bienaventuranza dice, eh, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si tú eres pobre, tú eres dichoso. Muéstrame que eres dichoso, que eres feliz, porque tuyo es el reino de los cielos. Ya me voy a ir a cobijar a tu sombra. Ya voy a llegar a que me dé algo de tu felicidad, porque siendo pobre, eres feliz. Y lo mismo nosotros, los sacerdotes, religiosas y todo, nosotros abrazando la pobreza, somos felices. Yo una vez con una tía mía de Miami, decía, pues mira José, la mejor vida la que he escogido tú, porque tú eres libre. La pobreza te lleva a la libertad. ¿Y por qué a la libertad? Porque es decir, no tienes que andar cargando tantos chunches viejos. Yo, gracias a Dios, vivo la pobreza y ahora estoy aquí. Mañana salgo para Roma y ¿qué? Tengo que llevarme la cama, el televisor. Pues no, llevo 2 valijas y ya me fui. Y ya salí de Costa Rica. Y ya ni volver a ver atrás, dice el Evangelio. No vuelvas a ver atrás. Ah, entonces te vas a olvidar de la gente. No, no me olvido. Ahí quedan todos en la página. Como tengo en la página a muchos de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras, de todas partes tengo gente que dice, padre, ¿cuándo viene? Pues nada, vamos a ver cuándo. Necesito 3 años de vacaciones para visitarlos a todos. Pero bueno, ¿y qué? ¿Y eso nos hace ser infelices? ¿Y eso nos hace ser menos felices? Pues no, el Señor nos quiere dar la alegría de que en medio de tanta peste, en medio de tantas situaciones difíciles, Él quiere ayudarte a vivir. Él quiere ayudarte a disfrutar de su presencia. Porque si tú dejas que Cristo entre a tu casa, como Zaqueo, que deja que Cristo entre a su casa, entonces Cristo mismo dice, pues hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Si tú dejas que Cristo entre a tu casa, entonces dirá Cristo, hoy ha llegado la salvación, porque también este es un hijo de Dios. Sí, eres un hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Y entonces, ¿y la pobreza? Seguiré siendo pobre. Si eres hijo de Dios, eres, ya decíamos el otro día, eres sacerdote, profeta y rey. Eres otro Cristo. Y siendo otro Cristo, aprenderás lo que Cristo nos ha venido a enseñar. Él siendo Dios, se rebajó a sí mismo, entró, él podía haber dicho, bueno, no hay donde que se quede mi madre para parirme aquí en Belén. No hay. Pues terremoto y todo a la intemperie junto conmigo. Pero no. Sí, el Señor asume esa precariedad del hogar en el que nace. Y nace en un establo. Porque ya desde su nacimiento nos está poniendo de cara al futuro. Ayer miraba la imagen de la patrona de las misiones, Santa Teresa de Lisieux. Y entonces, que es Santa Teresa del Niño Jesús. Y le decía yo a alguien, pero Niño Jesús, pero aquí lo que tiene es a un Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque Él desde que nace está mostrándonos la crucifixión. Entonces, desde que es niño, el niño Jesús ya nos está diciendo, pero, es decir, esta gruta, este lugar que difícilmente encontraron, es lo mismo que pasará el día en que yo vuelva al Padre. Una tumba vacía. Una tumba, ¿por qué? Porque murió ahí como un delincuente, como el último, entonces alejado, tiene COVID, cuarentena, nadie se acerque a tu casa, sí, que nadie se acerque a tu casa, que nadie se acerque a tu casa ni a mi casa, porque somos el peor virus que puede tener la humanidad. Pero como no estamos aquí para salvar la humanidad como pensamiento, sino que estamos para salvar la divinidad que llevamos dentro, entonces sí, el Señor
Señor nos quiere ayudar y nos quiere ayudar porque, es decir, es cierto, ellos no vendrán a ti, pero tú irás a ellos, yo iré a ellos. Nosotros estamos llamados a eso, a evangelizar, a llevar a Cristo a todos aquellos que aún no lo conocen y les da miedo. ¿Y les da miedo por qué? Porque está ahí clavado en una cruz, despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores. Pues eso es lo que hemos recibido y eso es lo que nosotros anunciamos, porque esa es la pobreza que el Señor nos está regalando. Y bien, hermanos, pues como todos los días, concluimos con un Padre Nuestro y yo les saludo. Este fin de semana tendremos tamalada. Para los que quieran, manden a conseguir sus tamales aquí a la parroquia, que con eso nos sostenemos, ya que no hay presencia abundante, porque la presencia es al mínimo, según los